Tema entre salubridad y economía, a cargo del profesor Kurt Burneo. Estimado profesor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches por la presentación, muy buenas noches a todos los participantes en este seminario por la web. Antes de comenzar a desarrollar, digamos, un material que puede ser de utilidad para fines de mejorar la explicación de lo que quiero hacer, o de lo que estoy haciendo en todo caso, en la parte investigativa, algunas cosas administrativas, porque siempre es bueno, digamos, hacer algunos mensajes en este aspecto. La primera cosa, digamos, es que no se sientan en lo absoluto incómodos cuando sientan que quizás que la mesa está temblando, no vayan a pensar que hay un temblor en Lima o algo así, sino como ustedes saben, yo sufro de mal de Parkinson y ese está localizado en mi brazo izquierdo. Por tanto, digamos, hay movimientos involuntarios en ese brazo. Bueno, pues es una enfermedad que llevo más o menos hace 4 o 5 años, pero digamos no se inquieten por eso, ¿no? O sea, no era porque jugaba póker de chiquito, sino porque evidentemente hay una enfermedad de este tipo, digamos, localizada en una parte de mi cuerpo. Afortunadamente la enfermedad no ha afectado mi lucidez, así que creo que en gran parte de las cosas que voy a decir, si no todas, estos son resultados de una suerte de cavilación, digamos, o análisis que uno hace de las cosas. La segunda cosa que debo de mencionarles a ustedes es que puede sorprender lo que voy a decir a continuación, pero lo hago inclusive con mis propios alumnos en Centrum. Y es que cuando uno conoce más de una materia, uno descubre algo. Y lo que uno descubre es cuán ignorante era de la misma. Entonces eso me hace decir con una facilidad que puede sorprender a algunos frente a algunas preguntas que pueden tener algún nivel de complicación. No sé, mi respuesta es no sé, pero voy a investigar, voy a averiguar. Y yo siempre prefiero hacer eso a decir cualquier cosa, pues un tema, digamos, ¿cómo decirles?, de honradez por el lado académico. Entonces no se sientan, vamos a decir, que es un fiasco, digamos, el profesor en la medida en que hay cosas que no sabe. Soy consciente de que hay muchas cosas posiblemente no sé, pero ante las preguntas de ustedes supongo que en la mayor parte de ellas voy a estar en capacidad de responderlas. Y eso me lleva al tercer aspecto, digamos, administrativo en esta reunión con ustedes. Las preguntas vamos a tratar de aglutinarlas, digamos, en la última parte de la presentación, porque como hay una buena cantidad de cuadros y gráficos, entonces yo prefiero que ustedes tengan una primera aproximación a los mismos y luego concentrar la parte de las preguntas al final de la sesión. Para eso obviamente me tengo que dar el tiempo y es a partir de allí en que a continuación voy a comenzar a presentar el material. El título de la presentación es el dilema entre salubridad y economía, y obviamente eso lo estoy haciendo a partir del brote, digamos, de coronavirus, donde lo que estamos mirando, por ejemplo, ¿no?, es que la existencia misma de este brote, que por si acaso no es de ahorita, sino comenzó a fines del año pasado en China, ha originado, digamos, una serie de elementos que antes no existían, digamos, en el contexto de una economía como la nuestra. Es más, si uno revisa los libros de historia en el Perú, se van a dar cuenta que esta es una experiencia prácticamente inédita. Y a pesar de todos los desarrollos tecnológicos a los que tenemos acceso, sin embargo, resulta que la mejor estrategia para enfrentarla tiene que ser como se lo hacían nuestros abuelos o tatarabuelos en enfermedades desconocidas, la reclusión en las casas de cada uno. Obviamente esto tiene una relación directa con lo que es la posibilidad de contagio. Entonces es una receta muy antigua y que todavía tiene vigencia absoluta, digamos, aquí en nuestro país y en el mundo, a pesar del desarrollo tecnológico que tenemos. Obviamente este tema de la cuarentena, digamos, esto derivado de la necesidad de reducir el nivel de contagio, tiene una serie de implicaciones, ¿no? Yo me voy a dedicar solamente a las implicaciones económicas, pero hay otro tipo de implicaciones, que ya es tema de sociólogo, psicólogo y antropólogo, los temas de convivencia, etcétera.
la experiencia nueva de estar en casa, digamos, días enteros sin salir al trabajo y cosas así, eso entra en una suerte de multiplicidad de campos. Yo solamente voy a tratar de explorar, digamos, la relación que hay entre esta suerte de buscar mantener la salubridad, que tiene como estrategia o elemento de estrategia fundamental el que estemos recluidos en nuestras casas en un periodo de lo que se llama o lo que se denomina ahora aislamiento social, y los efectos económicos que per se tiene esa decisión, porque obviamente no se necesita ser un economista para darse cuenta que si la mayor cantidad de la mano de obra está en sus casas y solamente están funcionando sectores como bancos, por ejemplo, servicios bancarios, la parte de producción de alimentos, los servicios de seguridad y lo de servicios públicos, ¿no? Si básicamente está concentrada la producción que sí tiene que mantenerse en actividad, entonces las personas asociadas a esas actividades sí están en condiciones normales de labor o de trabajo. En cambio, todos los demás que no estamos considerados en estos sectores, pasamos, digamos, a estar como una suerte de cuarentena, digamos, en nuestras casas. Y obviamente, digamos, eso implica que si no existe el factor humano, vamos a decirlo así, el factor mano de obra, evidentemente, digamos, la producción se va a limitar o se va a hacer casi cero en los sectores involucrados. En el entendido de que también creo que es fácil entender por todos que cuando hablamos de cómo hace o qué necesita una empresa para producir, bueno, pues necesitamos mano de obra, necesitamos capital, ¿no es cierto? Necesitamos tecnología, y yo adicionaría instituciones que funcionan. Entonces, desde el momento en que la mano de obra está, digamos, en una suerte de reclusorio, a pesar de que se puede hacer trabajo en casa, y en el centro estamos practicando mucho de eso en estas semanas, pero en una gran mayoría, digamos, de actividades no se puede hacer trabajo desde casa, porque el trabajo es básicamente presencial. Entonces ahí vemos una afectación a la producción. Y creo que se entenderá, digamos, que esta es una relación entre lo que es la parte de salubridad y economía, pero que rige para el corto plazo, porque si se mejoran los niveles de salubridad en una población, es obvio también que la productividad en la economía también va a ser mayor, pero ahí estamos hablando en el largo plazo. Pero en el corto plazo, lo que estamos observando es, a más tiempo de cuarentena, a más tiempo de aislamiento social, menos concurso de la población trabajadora, se afecta la producción en negativo, y entonces, ¿qué resulta? Resulta que en el corto plazo estaríamos verificando inicialmente una relación inversa entre mayor periodo de cuarentena para poder reducir la tasa de contagio, digamos, en lo posible a cero, pero eso tiene como consecuencia, digamos, que las empresas empiecen a tener dificultades en seguir pagando a los trabajadores sin producir ni vender nada. Esa es una relación de corto plazo que la idea es mostrar alguna evidencia al respecto, y sobre todo, para ordenar mi exposición, lo primero que voy a hacer es tratar de explicar un poco cómo es este tema cómo ha avanzado el tema de este brote durante las últimas semanas, mirar un poco qué sucede si no se hubiese hecho este tema del aislamiento social, y en realidad la cifra, digamos, esto funciona en forma de una función exponencial. Y lo que vamos a ver después es que, bueno, como consecuencia de esta suerte vamos a decirlo así, aislamiento social, se restringe o se reduce la tasa, digamos, de contagio, y evidentemente está más cerca en que la tasa sea cero, con lo cual ya habrían las condiciones para que los trabajadores retornen a sus empresas, retornen a la actividad económica, pero obviamente hay un periodo de tiempo que ya vamos por las 2 semanas, donde efectivamente hay una afectación adversa de la actividad económica. Pero vamos por partes. La primera parte entonces de mi exposición el día de hoy va a ser un poco describir cómo ha avanzado el brote, este brote, digamos, a lo largo de las semanas. Luego vamos a entrar un poco a mirar, bueno, y en el caso del Perú, esto cómo se ha manifestado. Y la tercera parte vamos a ver en cuanto a las medidas planteadas por el Estado, sobre todo por el Poder Ejecutivo, digamos, en la última semana, qué implicancias tiene, funciona, no funciona, qué deberíamos de esperar. Y a continuación vienen las preguntas que ustedes tuvieran a bien hacerme para finalizar la presentación. Entonces, comenzamos nuestra historia, nuestro recorrido por la mirada, digamos, en este tema. Vamos a comenzar con la primera diapositiva.
Esto es un poco con cifras al domingo pasado, al 22, 23 de marzo. Un poco miren la evolución, digamos, del brote, ¿no? En principio, y aquí vamos a ver si me auxilio con un puntero que utilizamos usualmente en estas clases. A ver, déjenme un minuto, por favor. Si ustedes miran los números del lado derecho, ¿no es cierto? Miran los números que están por este lado. Y si ustedes miran también el lado izquierdo, que quizás pueda ser más claro para todos, lo que encontramos, ¿qué cosa es? Lo que encontramos es que en un principio el brote surge, digamos, en China, luego se va expandiendo, pero un tema interesante, digamos, es que, y lo menciono, y esto quizás seguramente los epidemiólogos saben mucho más que yo, en principio el brote, digamos, ¿no es cierto?, de la corona, de estos virus, es que básicamente se desarrolla en el hemisferio norte. Y hay una asociación, digamos, con el tema del clima. Ustedes saben, digamos, que en estos meses que son de verano para nosotros, en la parte del mundo, los países que están en el hemisferio norte están en invierno. Entonces, probablemente ahí hay un elemento que seguramente ya está siendo trabajado por los epidemiólogos respecto al clima, las temperaturas que necesita, digamos, el virus para sobrevivir, y un poco que eso sea como un factor de explicación del avance, digamos, del mismo a través del mundo. No obstante, digamos, lo que estoy diciendo, si ustedes se fijan en el mapa que está en la diapositiva, estamos hablando, digamos, de un alcance de carácter mundial de este brote, ¿no? Que definitivamente pues ha generado consecuencias de las más diversas, como después lo vamos a ver. Si continuamos un poquito más, miren la cosa, digamos, con datos a Sudamérica, ¿no es cierto? Miren ustedes las participaciones relativas del brote, digamos, a lo largo del subcontinente, por ejemplo. Y ustedes se habrán dado cuenta que en comparación con países como Brasil o Argentina, por ejemplo, y ahora Chile, el caso del Perú no es precisamente, digamos, uno de los más importantes o de los que tiene el virus o el brote, digamos, un mayor nivel de presencia. Eso hay otros países en Sudamérica, digamos, que definitivamente tienen el desarrollo del brote, digamos, mucho más marcado. Y eso probablemente responde a las medidas que se tomaron desde hace 2 semanas, digamos, que son medidas que definitivamente, si lo vemos por el lado político, son bastante duras y peor por el lado económico, cuando lo que se dice con claridad es lo siguiente: si no queremos, por ejemplo, que este crecimiento, esta expansión de la enfermedad llegue, digamos, a generar tal cantidad de infectados, y infectados necesitan definitivamente en algún momento atención médica. Si no hacemos nada, sencillamente el número de infectados es de tal magnitud, y al final vamos a ver algunas proyecciones, donde la capacidad de atención de los sistemas de salud, por ejemplo, del país, eran absolutamente insuficientes, o sea, hubiesen sido absolutamente insuficientes para poder atender, digamos, a las personas infectadas. Es por eso que la medida mucho más drástica, por ejemplo, en el caso del Perú, fue la adopción, digamos, de esta suerte de aislamiento social, que es lo fundamental, que es lo que busca. Lo que busca es sencillamente reducir la tasa de contagio. Y al reducirse la tasa de contagio, obviamente se reduce la tasa de infectados a futuro, y por lo tanto el Estado en general, digamos, o los países en particular, no iban a llegar al momento, digamos, en donde se ve la incapacidad en cuanto a capacidad instalada, capacidad de tratamiento, capacidad de planta, para una cantidad importante, digamos, de infectados, vamos a decirlo así. O sea, para explicarlo en términos más fáciles, es un poco la idea es, no podemos, si no hacemos nada, la cantidad de enfermos iba a ser tal que no íbamos a tener la capacidad de atenderlos. Y un poquito algo así, por ejemplo, lo que viene pasando en países como Italia o España. Si ustedes se dan cuenta, se han tenido que habilitar una serie de espacios físicos para poder instalar, por ejemplo, capacidad instalada de atención médica, porque con los espacios normales o con la capacidad de planta normal, dichos países que, dicho sea de paso, tienen un PBI varias veces mayor que el del nuestro, estos países no estaban con la capacidad de atender a una cantidad importante que resultaba de los infectados. Estamos hablando, por ejemplo, de que a pesar de todos los esfuerzos,
En Italia estamos viendo, por ejemplo, más de 1000 muertes al día. Entonces, evidentemente, el no haber adoptado medidas importantes para evitar la infección o, perdón, el contagio de la enfermedad, esto ha pasado factura, digamos, y entonces se ve las debilidades de la estructura de salud pública, por ejemplo, que existen en estos países, pero por supuesto, comparado con niveles de infectados, digamos, mucho mayores que los que debieron ser. En todo caso, no se tomaron las decisiones adecuadas, que básicamente residen, digamos, en lo que es en primer lugar, en lo que es limitar la tasa de contagio, y en segundo lugar, probablemente las muestras. Este tema de poder identificar, digamos, a través de exámenes, por ejemplo, quiénes son los portadores de la enfermedad, es un elemento clave, porque le permiten a uno determinar, por ejemplo, con tiempo, quiénes son las personas infectadas y por lo tanto separarlas o establecer una suerte, digamos, de independización, digamos, para que no puedan seguir contagiando a otras personas. Pero esa capacidad, por ejemplo, de tomar muestras implicaba la disposición de una serie de kits y vamos a decirlo así, de laboratorios, por ejemplo, para poder evaluar los resultados de las muestras. Entonces, un elemento clave es identificar a quienes eran los infectados, por ejemplo, quienes ya estaban infectados con la enfermedad, con el virus, para aislarlos y evitar, digamos, que se produzcan contagios masivos. Desde el momento en que la capacidad de tomar muestras era limitado, evidentemente, o simplemente no se tomaban muestras, y además no había, digamos, ninguna proposición ni de orden en cuanto a lo que es el aislamiento social. Los resultados los estamos viendo en países como Francia como España e Italia, por ejemplo, y ahora en Estados Unidos. O sea, una primera cosa que yo diría, atreviéndome a decirlo, no siendo médico, es que si nosotros queremos pensar en serio de reducir la tasa de contagio a un nivel cercano a cero, evidentemente, digamos, el tema de la cuarentena o el aislamiento social, más la toma de las muestras en la mayor cantidad posible, evidentemente iban a ir de la mano. En algunos países no se decía ni lo uno ni lo otro, y las consecuencias las estamos viendo con los números que están ocurriendo ahora en países como los que he mencionado. Bueno, esto es un poco con datos de nuestro país, mirando, digamos, las cosas hasta el domingo pasado, ¿no es cierto? Donde esto es para fines informativos, por ejemplo, la evolución de los casos confirmados, digamos, del brote del virus, por ejemplo, hasta fines de la semana pasada, distribuida por departamentos. Si seguimos un poquito viendo un poco la parte evolutiva, en este cuadro, digamos, se ve los totales, digamos, a nivel de departamento, con cifras al domingo pasado, como decía. Seguimos mirando un poquito la evolución en el caso de Perú. Ahí ustedes pueden ver la evolución de los casos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los casos, y aparte de lo que son aparte de la mirada de lo que son los casos, por ejemplo, uno puede mirar, digamos, el total de casos versus, digamos, los acumulados. Todo esto son para fines de información, porque en realidad es la validación, digamos, de los elementos que acabo de mencionar. En el Perú, digamos, la cosa no ha sido tan grave como en otros países, porque se adoptó, digamos, una decisión por parte del actual gobierno que evidentemente es muy dura, porque se va en contra directamente de la actividad académica. El hecho que la mano de obra tú la tengas en aislamiento social, digamos, por semanas enteras, evidentemente tiene una afectación sobre la parte económica, y ahí hay muertos y heridos, por ejemplo, pero sobre eso comentaré luego, ¿no? Luego también ustedes ven en ese cuadro el caso de número de infectados y la cantidad de muertes al domingo pasado. Hay un cuadro donde se presentan las cifras de hoy día, así que no se preocupen respecto a la actualización de la información, eso lo vemos en un momento. A nivel de los distritos en Lima, por ejemplo, la distribución con data a fines del domingo pasado también, poco la concentración de los infectados dentro de lo que son los distritos de Lima metropolitana. Los casos por distrito de Lima, digamos, como una referencia. Y esto es una cosa importante, antes que se me vaya la idea y la mano. A ver,
Esto es importante porque yo les contaba a ustedes que si uno quisiera matemáticamente mirar, digamos, cómo evolucionan estos brotes en el tiempo, esto lo podríamos ver como una función exponencial. Entonces, si ustedes se percatan, por ejemplo, eso es comparar la curva de lo proyectado, que es de color verde, con los casos efectivos, que es la curva de color rojo, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que sobre todo a partir de donde se implementa, digamos, lo que es el aislamiento social o la cuarentena, como quieran decirlo, empieza a haber esa suerte de distanciamiento, ¿no? Donde la tasa de expansión, por ejemplo, en este caso, digamos, de los afectados o infectados, como quieran decirlo, se empieza a diferenciar. O sea, la lógica es, por ejemplo, que esa línea de color rojo, digamos, ¿no es cierto?, de los casos efectivos, esto poco a poco, digamos, se vaya achatando esa curva en el tiempo. El achatamiento de esa curva, ¿qué significa? Que la tasa de expansión de infectados, por ejemplo, se reduce. Y un elemento importante para que la tasa de infectados se reduzca, obviamente tiene que ver, digamos, con el tema del funcionamiento del aislamiento social para evitar los contagios. Eso es más o menos para todos evidente. Pero como les decía, también un elemento crítico en esta historia es mirar un poco, tratar de maximizar la cantidad de muestras que se toma para poder tener una mejor idea o una idea más cercana a la realidad respecto a cuántos infectados existen. Y en esa medida, una vez identificados, poder aislarlos. Entonces yo le diría, esta curva, digamos, esta curva diferenciada entre lo que eran las proyecciones originales y lo que surge efectivamente, pues el achatamiento de la cantidad de personas que efectivamente están infectadas, empieza, digamos, la tasa de variación o la tasa de contagio, digamos, se va reduciendo, y eso es un poco el sentido principal, digamos, del aislamiento social, digamos, si quieren, de la cuarentena a la que estamos sujetos ahora. Lo que tienen ustedes ahí al frente también es un poco los hitos dentro de lo que es la evolución del virus, por ejemplo, a lo largo del tiempo, ¿no? Con una especie de hechos notables dentro de lo que es la evolución del mismo. Y eso es un poco el dato actual, o sea, ese es el dato de hoy. Sobre la base de 10.065 pruebas, 9.430 han dado en negativo y son 635 en positivo. Cuando les hablaba de la tasa famosa, digamos, en este caso es de la 6.3, que si bien es cierto es un tanto menor, digamos, con la que surgiría en condiciones de no hacer nada, lo que se espera todavía, digamos, es que esta tasa pueda crecer un poquito, el crecimiento sea marginal, pero eso va a depender mucho, otra vez, por ejemplo, de la cantidad de pruebas que se haga a manera de un muestreo, y va a depender un poco también de que si la gente realmente cumple con el tema de la cuarentena, del aislamiento social. Yo, por ejemplo, entiendo claramente por qué se hace tanto énfasis en el tema de respetar la cuarentena, de no salir de casa y demás, pero hay ciertas cosas que las vamos a discutir en la última parte de la presentación que colisiona, vamos a decirlo así, con la necesidad de mantención de no poca gente, pero eso lo conversaremos luego. Entonces, un poco la idea, digamos, es que en esta última diapositiva relacionada, digamos, a lo que son los datos firmes de hoy, lo que estamos viendo, digamos, es que aparentemente, de acuerdo a la proyección oficial, resultados de tomar más muestras y de resultado del aislamiento social, esa tasa de 6.3 está alineada, digamos, con lo proyectado por el Poder Ejecutivo. Si seguimos entonces, luego, tómenlo como un ejercicio con supuestos bien específicos, ¿ya? Lo único que quiero, digamos, de este cuadro, que es un cuadro de trabajo, no es un cuadro oficial en estricto, en este cuadro de trabajo hay unas estimaciones, que si ustedes se fijan, digamos, tienes un campo, a ver, vamos a ver si bajamos la flechita un ratito. Ya. Si ustedes se dan cuenta, en este lado del campo, este lado de la izquierda, tienen las proyecciones, digamos, ¿no es cierto?, en términos de infectados y demás, con una cuarentena, digamos, que llega hasta el 20 de abril, si mal no recuerdo,
Y tienen el otro cuadro que está aquí a la derecha, este de acá. Este cuadro de la derecha. ¿Cuál es la característica del cuadro de la derecha? Vamos a ver si me ayuda la flecha, si no se me corre. Estos resultados, lo que está en el cuadro del lado derecho, ustedes se van a dar cuenta, miren al final, las proyecciones, sino de no hacerse nada, miren las proyecciones, digamos, que son de verdad de correr, digamos, en términos de infectados, en términos de hospitalizados, en términos de muertes. Miren lo que pasaría, la fecha final está hacia el 20 de abril. Vamos por acá, por aquí. Entonces, como les decía, tomen este cuadro en términos referenciales, pero comparen los resultados al 20 de abril sin haberse hecho nada, sobre todo sin aislamiento social, y aquí a la izquierda con un aislamiento social que llegaría, digamos, hasta el 20 de abril. Ustedes me dirán, pero señor, el aislamiento determinado por el gobierno es hasta el 13. Sí, seguramente, y uno esperaría que hacia el día 13 la tasa de expansión de los contagios esto se haya reducido fuertemente y tienda a cero. Entonces eso es un poco la lógica, digamos, de la insistencia importante de las autoridades en el sentido que la gente permanezca, digamos, en sus casas para limitar las posibilidades de contagio. Pero yo creo que los números son categóricos. O sea, miren, este es el lado derecho de acá. Esto es sin hacer nada. Miren los números que resultan, que son de pavor. Y miren lo que sucede cuando hay un aislamiento social que llega, por ejemplo, en este ejercicio hasta el 20 de abril. Comparen los números, por ejemplo, resultantes. Entonces yo creo que esa es una manera muy clara de decir por qué se necesita que haya el aislamiento social, o sea, por qué haya cuarentena, aparte obviamente de tener un muestreo de mayor magnitud, por ejemplo, para tener una mejor referencia del total de la población. Pero yo creo que la evidencia, digamos, entre el no hacer nada y el hacerlo, en este caso la cuarentena básicamente, esto tiene una explicación muy clara en evitar llegar a esos números del 20 de abril, ¿no? Porque evidentemente frente a los números que estamos acá, si ustedes miren por si acaso, los números que están aquí, estos números de acá, implicarían, digamos, una imposibilidad absoluta del sistema de salud peruano, juntando el público y el privado, para poder atender, digamos, estos requerimientos. Sería imposible. Entonces, ese es un elemento creo que muy importante para la reflexión. Lo que se hace, digamos, cuando del lado izquierdo se propone cuarentena y se propone, por ejemplo, una mayor cantidad de muestras, por ejemplo, queremos llegar a estos números que son atendibles y no a estos otros que definitivamente nos implicarían en una especie de incapacidad total del sistema de salud para poder absorber, digamos, esta cantidad de afectados. Un poco es ese sentido de este cuadro, no lo tomen tan en literal porque evidentemente es un cuadro en trabajo, es un cuadro de trabajo y además hay una serie de supuestos, digamos, establecidos ad hoc, pero no quita en absoluto esta suerte de la comparación, o sea, no tiene mucho que ver con la comparación en cuanto a la distancia. Esto es con atención, digamos, en cuarentena y sin cuarentena, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un poco el sentido, es más de sensibilización de este cuadrito. Entonces, una primera reflexión es, los gobiernos, como el caso del gobierno nuestro, lo que está tratando de hacer, digamos, básicamente, ¿qué cosa es? Lo que está tratando de hacer es sencillamente que no se maximice la tasa de contagio. Si se maximiza la tasa de contagio, es decir, no se respeta, digamos, el tema de las cuarentenas y no se incrementa la cantidad de muestras, pues vamos derechito, digamos, a tener número de afectados o de infectados que no podrían ser atendidos por la capacidad instalada de la que contamos. Dicho esto, si ustedes, ahora puse esta frase de un informe que ha salido este mes en el Fondo Monetario Internacional. Esto es un documento donde se evalúa, digamos, justamente las capacidades de los estados o de los sistemas de salud para poder enfrentar, digamos, este problema. Pero encontré una cosa curiosa. Yo les he mencionado hace un ratito que la relación entre salubridad y economía, pero primero una relación solamente que es de corto plazo, y decía de corto plazo, ¿por qué? Porque cuanto más dure la cuarentena, más demora la incorporación de los trabajadores, y cuanto más demore la incorporación de los trabajadores, evidentemente, más atrasos hay en la producción y en las ventas,
y hay una suerte, digamos, de enfriamiento de la economía. Esa es una relación entonces que a más duración del alivio, o perdón, del aislamiento social, evidentemente los costos económicos en términos de empresas paradas, pero que siguen pagando planillas y proveedores, esto afecta evidentemente la sostenibilidad económica. Eso es mirado en el corto plazo, pero fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Esta relación, que voy a insistir sobre ella más tarde, esto también se plantea para el caso de la economía global. Como ustedes pueden ver esa frase que corresponde a este informe del Fondo Monetario de este mes, también se verifica que hay una relación inversa entre lo que son las acciones para tratar de reducir, digamos, la tasa de contagio, digamos, del virus, y lo que vendría a ser la recuperación de la economía global. Esa relación inversa también el Fondo Monetario Internacional la reconoce, digamos, para el caso de lo que es la economía global. Entonces, si hemos visto un poco el porqué de las cuarentenas, el porqué de las necesidades de incrementar la cantidad de muestras, por ejemplo, hay algunos elementos de la macroeconomía, que como ustedes saben, la macroeconomía es la parte de la economía que mira la evolución de los agregados económicos. Si quieren que les traduzca esto en cristiano, sobre todo para los que no son economistas o tienen la suerte de no ser economistas, ¿qué se plantea? Bueno, simple. Las empresas no laboran en una burbuja. Ustedes pueden decir, las empresas laboran en los mercados, producen para los mercados donde están los consumidores. Consumidores y productores se interrelacionan a través de los mercados, correcto. Pero los mercados no actúan en la nebulosa. Los mercados no actúan, digamos, en una burbuja. Los mercados actúan dentro de lo que es un contexto macroeconómico. Es decir, los mercados, que viene a ser básicamente la interrelación ofertantes y demandantes, entre empresas y consumidores, esos mercados que conocemos, competencia perfecta, monopolios, oligopolios, competencias monopolísticas, monopsonios, oligopsonios, todas esas estructuras de mercado, no están en una burbuja, están dentro de un contexto, y ese contexto está definido por la política o simplemente por la macroeconomía a secas. Entonces, el tema de la macroeconomía es un condicionante para el funcionamiento de los mercados, o sea, para el comportamiento, digamos, también de ofertantes, que son las empresas, y de demandantes, que somos nosotros en tanto y cuanto somos consumidores. Entonces, ¿qué sucede acá? Para que vean ese condicionante, voy a, por ejemplo, plantearles una pregunta sencilla. Imagínense, por ejemplo, que ustedes son empresarios. Y ustedes como empresarios, por ejemplo, al desempeñarse en las empresas con un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es obtener un margen de rentabilidad o obtener beneficio. Esa es la razón de ser de las firmas, obtener beneficios. O si quieren decirlo en términos un poquito más sofisticados, crear valor. Al final de cuentas, la creación de valor implica básicamente que la empresa genera un bien frente al cual los consumidores están dispuestos a pagar una suma superior a lo que le costó a la empresa producirlo. De ahí viene el tema de creación de valor. Pero aquí viene una reflexión. Y se la planteo como preguntas a todos, digamos, un poco porque, sobre todo los que no son economistas, decía con mucha suerte, de hecho que han sido economistas, porque probablemente nosotros siempre tenemos un sesgo, ¿no? A veces nos salimos del sentido común y resulta siendo el sentido común, en el caso de nosotros, el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces pero una reflexión para ver si ustedes me dan una respuesta o se satisfacen con la respuesta que todos van a ver y dar. Si ustedes son empresarios y ustedes ven, por ejemplo, que los mercados, en vez de en el futuro, lo que está pasando ahora en el Perú, por ejemplo, y en el mundo también, si los empresarios ven que la expansión de los mercados es cada vez más lenta, si quieren decirlo de otra manera, los mercados crecen a una velocidad menor. Ojo, crecer a una velocidad menor no significa decir que no estás creciendo. Es como un carro. Lo que está diciendo es que el carro, en vez de que vaya a 100 kilómetros por hora, está yendo a 60 kilómetros por hora. O sea, sigue avanzando, pero la velocidad es menor. La pregunta del millón es, si ustedes como empresarios observan, por ejemplo, mercados cuya tendencia, digamos, es a perder velocidad,
o a ralentizarse, como dicen algunos. ¿Ustedes creen que eso promueve la inversión? O sea, si ustedes son empresarios y ven que los mercados, en vez de tender a incrementarse, a expandirse, los mercados crecen cada vez más lento, ¿qué hacen ustedes como empresarios? ¿Serán muy optimistas para poder invertir? O sea, en otras palabras, mercados que crecen más a una menor velocidad, ¿qué implicará? ¿Que las decisiones de inversión fluyan o que más bien estas se ralenticen también? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría con las inversiones? Los inversores, por ejemplo, ¿qué responderían frente a mercados que crecen poco? Es obvio, digamos, que esa suerte de pesimismo basado en el crecimiento de los mercados a menor velocidad, esto va a afectar sus expectativas. Y aquí viene una cosa curiosa. Y al afectarse sus expectativas, ¿qué resulta? Vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ven que los mercados tienden a crecer poco, pero la tasa de interés es cada vez menor? Dicho en otras palabras, el costo del crédito se reduce. ¿Ustedes dirían que porque el costo del crédito se reduce, va a haber inversión de todas maneras? O sea, dicho en otras palabras, por más barato que sea el crédito, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Invertirán? ¿O simplemente también mantendrán la cautela sencillamente porque los mercados están creciendo a velocidad menor? ¿Qué es lo que harían ustedes, por ejemplo? Obviamente, si ustedes dirán, oye, pero el costo del crédito es menor. El Banco Central la semana pasada bajó la tasa de interés de referencia con la finalidad de que bajen las tasas en el sistema financiero. O aunque no, lo que no se dice también es que la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central demora más o menos unos 9 a 12 meses para que se refleje en las tasas de interés de distintos productos ofrecidos por la banca. También hay una parte que debería decirse, pero el Banco Central está tratando de hacer lo suyo. Pero antes de seguir con eso, la pregunta a todos ustedes es, ¿un menor costo crediticio es una condición suficiente y necesaria para que haya mayor inversión? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creerían ustedes? ¿Tasas de interés más baratas conduce necesariamente, digamos, a mayor inversión? No necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque el costo del crédito, digamos, puede estar en el piso, pero si tú no tienes expectativas de que los mercados van a recuperar su dinamismo, ¿para qué vas a endeudarte? Porque tú te endeudas para producir y vender. Si tú ves, digamos, que las perspectivas no son muy buenas en términos de recuperación de la dinámica del crecimiento, por más que la tasa de interés sea barata, no se produce la colocación. Entonces es igual cuando se razona en términos de lo que es el consumo privado. Por si acaso, el consumo privado explica casi el 67% de toda la demanda en la economía. Y el consumo privado depende mucho ¿de qué? Depende pues de los salarios y de la cantidad de mano de obra. Si tú multiplicas los salarios por la cantidad de mano de obra, lo que estás tratando de definir es la masa salarial. Y la masa salarial es determinante, digamos, del consumo privado. ¿Pero a dónde voy? Pongámonos en el zapato de los consumidores. Baja la tasa de interés para tomar créditos de distinto tipo. Eso conduce inexorablemente a un incremento, por ejemplo, del crédito. Si tú tomarías crédito, por ejemplo, a tasas bajas como empiezan a estar ahora en el Perú, después les voy a decir debería estar en el Perú, pero no lo es. Pero tú tomarías crédito a tasas bajas cuando tú ves que en tu propia empresa no están renovando los contratos al personal, o estás viendo, digamos, que no están sino renovando contratos. La gente también tiene expectativas, y lo que haría, digamos, un consumidor bastante racional esperaría. Lo que quiero decirles es que la tasa de interés baja no necesariamente conduce a mayores créditos de consumo. O sea, las tasas de interés bajas son evidentemente una condición necesaria, pero no suficiente para que haya más colocaciones o créditos tomados por las personas naturales. ¿Correcto? Disculpen si no me estoy ubicando mucho con el tema del chat, pero vamos a tener tiempo un poco para conversar más sobre eso. Simplemente les estoy hablando de algunas cosas de sentido común y que a veces no están en el análisis de los medios. Entonces podría ser interesante discutirlo con
con ustedes, por ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir al final es, costo de crédito barato es condición necesaria, pero no suficiente para que haya más colocaciones por el lado de los bancos. Ese es un tema. Y si ustedes miran ese gráfico, miren ustedes lo que se pronostica. En ese gráfico, por ejemplo, miren la evolución de la economía mundial y en la perspectiva de la economía mundial, fíjense por dónde andamos. Las previsiones en conjunto, a diferencia de la crisis subprime del 2009, 2008-2009, miren ustedes aquí. Lo que estamos viendo aquí es que se pronostica una contracción de la actividad. Técnicamente eso se llama una recesión. ¿De acuerdo? Y obviamente una recesión en el mundo, una caída del Producto Bruto Interno del mundo, nos pega de distintas formas. Menos demanda por metales, menos precio por los metales, que son nuestros productos principales de exportación tradicional. Achicamiento de los mercados a donde van dirigidas nuestras exportaciones no tradicionales. Por mencionar lo más saltante, por decirlo de alguna manera. Pero el problema está en que todos coinciden, los think tanks, por ejemplo, y los gobiernos de los países, sobre todo desarrollados, sí pues coinciden en que prácticamente está cantada una contracción del Producto Bruto Interno en el mundo, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema lo pueden ver ustedes en el lado izquierdo de la diapositiva. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién sabe cuál es la duración de la contracción? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que no se sabe la duración? ¿Cuál es el factor determinante para saber la duración, por ejemplo, de esta contracción que viene por obra y gracia, digamos, en este caso de este brote, este virus? ¿Por qué creen ustedes que la duración todavía es una interrogante, por decirlo de alguna manera? ¿Algunas opiniones? O sea, ¿por qué se puede decir que se va a contraer la economía mundial? Sí, se va a contraer la economía mundial, pero ¿por cuánto tiempo? Y hay una interrogante ahí. ¿Por qué no se sabe? Yo diría por varias razones, por ejemplo, ¿no? Porque no hay cura, dicen algunos de los participantes, ¿no es cierto? Porque todavía se sigue expandiendo. Yo diría va por ese lado. El proceso del desarrollo de este brote no está terminado. Quizás para países como China, digamos, las noticias nos dicen que ya se habría detenido la tasa de expansión casi igual a cero, implica ya el control, vamos a decirlo así, de este virus. Pero eso es China. ¿Y qué pasa con los otros países del mundo, por ejemplo? Donde esto se puede ver a través de fases. El problema es que nadie sabe cuál es la duración, digamos, de los efectos provenientes, por ejemplo, de este brote. Y si tú no sabes todavía cuánto va a demorar más de expandirse y concluirse, poco puedes decir respecto a la afectación económica en términos temporales, en términos de tiempo, ¿no? Ahora, esta historia del desarrollo del virus, desde un principio trajo una serie de consecuencias. Consecuencias para la economía mundial. ¿Y por qué para la economía mundial? Porque si uno mira la estadística mundial, China es el país más grande del mundo, tiene la economía más grande del mundo. Ustedes dirán, profesor, no es cierto, señor, no es cierto, porque Estados Unidos tiene el número más grande en términos del valor del Producto Bruto Interno. Pero hay un detalle en que no se repara, y es que cuando uno quiere comparar el nivel de actividad económica entre países distintos, por el problema del tipo de cambio que utilizas, que es absolutamente discrecional, y por la diferencia de costo de vida, tú no puedes hacer, digamos, una estimación del tamaño de la economía independientemente de estos dos factores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse para hacer comparaciones entre países? Utilizas una misma moneda, y en este caso es el dólar americano, y utilizas un mismo costo de vida para todos, que es el costo de vida referencial de Estados Unidos. Y entonces cuando haces la medición bajo el esquema que acabo de mencionarles, que técnicamente se conoce como de paridad de poder adquisitivo, entonces sí puedes hacer comparaciones entre países. ¿Y qué resulta? Que trabajando a paridad de poder adquisitivo, que es la forma correcta de hacer comparaciones, lo que encuentras es que la economía china es más grande que la economía norteamericana.
Inclusive en segundo puesto estaba la Unión Europea, pero de momento que se sale, digamos, ¿no es cierto?, Inglaterra, entonces hay un tema, digamos, de reducción de la actividad económica implicada, digamos, en la Unión Europea. Entonces, si vemos la forma correcta de comparar países, China es el país, por paridad de poder adquisitivo, el país más grande del mundo. Y obviamente, cualquier cosa que pase con este país afecta a la economía mundial. Porque China es la fábrica del mundo. Y como después lo refiero, por ejemplo, o está puesta en la diapositiva, cuando viene este problema a fines del 2019 en China, lo que pasa sencillamente es que inclusive se ponen en cuarentena ciudades enteras y obviamente la producción se cae, porque muchas de las fábricas que antes fabricaban autopartes y accesorios para artículos electrónicos, para plantas de ensamblaje que estaban alrededor de todo el mundo, reducen su suministro, su carga de suministro. Y obviamente eso pasa factura por la actividad económica de otros países. Entonces, desde el primer momento, lo que pasaba en China, digamos, con este brote y sus efectos, ya se afectaban, ya tenían una suerte de afectación adversa sobre lo que es la economía mundial. Y como China explica, es un demandante del 50% de los metales, entonces es obvio que se resintió el precio del cobre y el precio del zinc básicamente, ¿no? Y obviamente también la paralización de fábricas y el cierre de puertos también, por si acaso, lo que hizo fue una afectación, digamos, a la cadena de suministros a nivel internacional. Estamos hablando solamente en principio de lo que pasa con China y sus efectos desde el principio, ¿no es cierto? Y todas las proyecciones, pues, sobre el crecimiento mundial que se hicieron en medio del Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo de inicio del 2020, se fueron al tacho. Nadie, absolutamente nadie, había pronosticado, digamos, los efectos. Primero la aparición del brote, digamos, ¿no es cierto? Y obviamente los efectos sobre la economía, digamos, que fueron bastante grandes, ¿no? Luego, si seguimos mirándolos durante la expansión del virus, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos también, por ejemplo, que las reacciones de los estados fueron absolutamente heterogéneas. Para que tengan una idea, por ejemplo, o sea, un control muy rápido, digamos, y un estado muy eficaz y eficiente, con el caso de Corea del Sur, hizo prácticamente que en muy poco tiempo separase, digamos, los alcances del virus y por lo tanto de sus efectos. Pero a ver, si no me falla la memoria, desde un principio, por ejemplo, mientras que acá, cuando aparece, digamos, el brote, lo que se hacían era una toma de muestras, en el mejor de los casos, en principio de 300 muestras diarias. Corea del Sur tomaba muestras, pero eran 15.000 diarias. Entonces, obviamente, esa diferencia de capacidad de tener información conduce, digamos, a acciones más eficaces por el lado de los gobiernos para poder encapsular a las personas o a la parte de la población que estuviese infectada, ¿no? Y claro, como China es la primera economía del mundo, sí, pues la primera economía del mundo hace que cuando ésta reduce su proyección de crecimiento del 5.5 al 4.8%, es la menor tasa de crecimiento en los últimos 30 años. Entonces, obviamente se afecta, digamos, en la demanda de metales, como mencioné, la actividad manufacturera, digamos, que trabajaba, digamos, por debajo de media máquina, por debajo del 50%, y eso pues obviamente trae aparejado una ralentización, una suerte de enfriaje, digamos, de la economía internacional, y eso obliga, digamos, a que en los Estados Unidos la Reserva Federal, que es el Banco Central gringo, defina una reducción de las tasas de interés. Y entonces esa reducción de la tasa de interés, ¿cuál es la lógica? La lógica es bien simple. En la medida, digamos, en que se quiere reactivar sobre todo lo que es el consumo en dicho país, que depende mucho del crédito, la Reserva Federal lo que hace es baja la tasa de interés para que el crédito sea más barato y de esa manera contribuir a una recuperación de la demanda y por tanto a la reactivación de la economía de ese país. El problema es que si consideramos lo que pasó, digamos, con el último episodio adverso para la economía gringa, como fue el caso de la crisis subprime,
se demoraron, digamos, casi, a ver si estamos hablando con números concretos, casi 6 años para que la reducción de la tasa de interés, que estaba casi en el piso, pudieran reactivar la economía por el lado de la demanda. ¿Y saben qué? Por ejemplo, la variable que utilizan ellos para poder mirar cómo andan las perspectivas de la economía es mirando qué es lo que pasa con el empleo. Cuando el desempleo abierto, digamos, aumenta, es obvio que la economía si el desempleo aumenta, la economía se está enfriando. ¿No? Y ustedes dirán, profesor, y deberíamos señor, ustedes, para ver en el caso nuestro, mirando el mercado de trabajo, ¿qué debemos de ver para ver si la economía se está activando? Definitivamente no es un buen indicador el desempleo abierto. ¿Saben por qué? Porque en el Perú, las crisis más intensas, el desempleo abierto nunca pasó del 6%, 5,5%, 6%. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de mirar en el mercado laboral, digamos, para tener una idea de lo que está pasando, digamos, en cuanto a la actividad económica? Bueno, lo que tú tienes que ver, digamos, es básicamente el subempleo. ¿Y qué sucede? El subempleo es básicamente el desempleo disfrazado. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se considera como variable importante para ver cómo estamos en la actividad económica? ¿Por qué no miramos el desempleo abierto? Sencillamente porque en un país donde no hay un seguro de desempleo, el que no tiene trabajo no puede hacer el lujo de no trabajar. Se inventa un puesto de trabajo. Y es por eso que, de acuerdo a la estadística, de cada 10 personas laborando, 3 son empleos formales. Los otros 7 restantes son subempleados, la mayor parte informales. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando gran parte, que lo vamos a ver en un rato más, de las medidas adoptadas por el gobierno, mi sensación es que está muy recostada la parte formal de la economía. Esos 3 de cada 10, sí, pues les interesa ver el acceso a la CTS, el pago a la AFP, ¿no es cierto? Sí, pues son trabajos formales. La pregunta es, ¿y qué pasa con los 7 subempleados de cada 10? Y no solamente eso, hay un detalle. Y es que si la economía no crece, cuando menos el 5% anual, con la estructura que actualmente tiene, la estructura productiva actual, esto definitivamente no va a poder absorber a los casi 250,000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. ¿Y eso qué significa? Que si este año mi impresión es que vamos a crecer entre 0 a 0,5%, en el mejor de los casos, ¿qué es lo que va a pasar con el subempleo? Obviamente se va a incrementar. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento no es lo suficientemente grande para poder absorber a los 250,000 jóvenes, más inmigrantes venezolanos incluidos, sean adoptados o encuentran trabajo. Y entonces, frente a la imposibilidad de encontrar trabajo, la gente se inventa un puesto de trabajo. Eso es el subempleo famoso. Entonces, ustedes tienen que sacar su cuenta en el sentido de que si no crecemos al 5%, que ser por debajo de esa tasa garantiza que el subempleo aumente. Y claro, uno debería de preguntarse, ¿qué va a pasar en el futuro con esos trabajadores subempleados cuando no han cotizado, por ejemplo, en ningún sistema previsional? Cuando lleguen a la edad de jubilación, ¿de dónde se van a mantener? La familia, solidaridad de la familia, pensión 65, pero pensión 65 al final de cuentas depende de los impuestos, básicamente. Entonces, el tema de por medio es, hay un asunto que va por el largo plazo con respecto a lo que va a pasar con los trabajadores peruanos que han sido subempleados o informales casi toda su vida, y es un problema que viene diferido, pero no significa que no sea problema, ¿no? Pero me salí un poquito de la explicación del contexto internacional, donde evidentemente en estas situaciones de mucha, ¿cómo poder decirles? De mucha incertidumbre, los inversores tienden a meter su plata, digamos, en activos seguros. El famoso flight to quality, por ejemplo. O sea, ¿qué significa invertir en activos seguros? Significa que no les interesa mucho el rendimiento. Lo que les interesa es que básicamente les puedan devolver el capital. Fíjense ustedes un poco el raciocinio. Y es por eso que en plena, vamos a decirlo así, búsqueda en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, de bajar la tasa,
la tasa de interés. El problema es que curiosamente hay demanda por los bonos americanos, a pesar de los problemas que tienen, pero la pretensión no es básicamente el rendimiento en este contexto, sino es básicamente la seguridad de que le devuelvan el principal, que le devuelvan el capital. Entonces, eso es un elemento importante a considerar dada la coyuntura en la que estamos, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, ¿no es cierto?, para enfrentar, ¿no?, el COVID-19, el coronavirus, por ejemplo, se determinó la cuarentena o el aislamiento social, excepto para determinados sectores claves, por ejemplo, ¿no?, como el caso de la producción alimentaria, transporte, seguridad, electricidad, agua y telefonía. O sea, estamos hablando de servicios básicos. Todo el resto, los trabajadores entramos, digamos, en una suerte de licencia con goce de haber, vamos a decirlo así. En mi caso específico, la opción por la que se ingresa es básicamente por el trabajo desde casa, ¿no? Entonces, a uno la institución, en este caso Centrum Católica, te pide una suerte de informe de lo que vas a hacer durante este periodo en casa, y en función de eso uno tiene que dar reportes, digamos, en el sentido de decir, esto es lo que estoy avanzando con el trabajo entre casa. Básicamente hablo de la labor de investigación en Centrum. Los docentes de Centrum, lo fundamental, no solamente enseñamos, sino también investigamos, ¿no? Entonces esa es la doble tarea que tenemos, por ejemplo. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Y aquí llego a un tema crucial que ha sido mucho de discusión en estos últimos días. A ver, en esto se cumplen 2 semanas, por ejemplo, de aislamiento social. Entonces, se cumplen las 2 semanas. Y lo que ha pasado, por ejemplo, lo que está pasando en estos días, que son los días de pago de salarios, es que las empresas siguen pagando salarios, siguen pagando una planilla, siguen pagando, por ejemplo, a proveedores, pero el problema pero no están produciendo ni vendiendo. Entonces ahí hay un problema de falta de ingresos, que se puede, digamos, paliar con crédito en principio, pero el crédito tampoco va a ser eterno. Es más, esto es lo que está pasando, muy a mi pesar, es que algunos, por ejemplo, algunas personas naturales y jurídicas endeudadas con los bancos les ofrecen reprogramación, pero está pasando que les ofrecen una reprogramación con tasas de interés mayores. Entonces eso es simplemente patear el problema para después. Pero a donde iba es, si la empresa no produce, por eso no vende, pero paga planillas y paga proveedores, entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando no tenga el auxilio del crédito? Y ahí viene el riesgo de la famosa ruptura de la cadena de pagos. Si yo no vendo, no te puedo pagar el salario. Y por lo tanto el trabajador sin salario tiene que buscar un puesto de trabajo. Pero por la situación de inamovilidad que hay, difícilmente puede avanzar, digamos, en ese sentido. Pero ¿qué es lo que se está ofreciendo para poder ir a la parte propositiva? Hay una serie de medidas que ahorita vamos a ver adoptadas por el gobierno, pero también hay otras instituciones que pueden ayudar y lo están haciendo, como el caso del Banco Central. El Banco Central ha reducido la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, o sea, 1% menos, para abaratar el crédito, para facilitar la disponibilidad de liquidez que se ve interrumpida sencillamente porque los trabajadores o porque no están generando producción y tampoco están generándose ventas, y por lo tanto las empresas empiezan a tener un problema de liquidez. Entonces, si vamos un poquito más allá, por ejemplo, hay un latente problema de la no interrupción de la cadena de pagos, pero hay ciertas cosas que ya se han producido. Por ejemplo, el tema de la caída del precio del cobre y del zinc, la afectación, digamos, sobre el salario real al devaluarse, digamos, el sol. O sea, lo que estamos mirando es una devaluación devaluación de las monedas locales en mayor o menor grado a nivel internacional. Y eso está sujeto, digamos, a las decisiones que está tomando la Reserva Federal Norteamericana, que lo que está haciendo básicamente, digamos, es la devaluación de las monedas locales frente al dólar. Y eso tiene un problema, y el problema está asociado con el efecto del aumento del tipo de cambio sobre lo que vendría a ser la dinámica de los precios internos.
Claro, eso se puede ver a diferido, no lo puedes ver ahorita, pero a diferido la reducción de la capacidad de compra, por ejemplo, el trabajador va a pegar por el lado del consumo privado, por ejemplo, ¿no? Hay sectores completos relacionados a este tema de China y la difusión de la enfermedad o del virus a lo largo del mundo, que ha afectado a actividades como el turismo, por ejemplo, lo que es la hotelería y los servicios. Y saben, una cosa importante que yo he visto poco en el debate está relacionado a lo siguiente: cuando lo que se cae, lo que se afecta adversamente son actividades, por ejemplo, como el turismo, la hotelería y los servicios, estamos hablando justamente de aquellas actividades que ofrecen las mayores posibilidades, son las más intensivas en empleo. Para darles un número nada más. El número es, cuando un inversor con $100,000 aplica esos $100,000 al sector minero, se crean 0.4 puestos de trabajo. Cuando esos mismos $100,000 se invierten en sectores como hotelería, turismo, restaurantes y servicios, el impacto es de 22 puestos de trabajo. O sea, la intensidad del empleo está absolutamente diferenciada. Y lo que estamos viendo es que justamente se están afectando las actividades económicas más intensivas en mano de obra. Creo que ustedes se darán cuenta, ¿no?, que si la tasa de crecimiento del producto se está achicando, que vamos a estar este año entre 0 y 0.5% de crecimiento en el mejor de los casos, si la actividad económica ya venía desacelerándose el año pasado solamente se creció 2.3%, ¿no es cierto? Entonces, por la misma pérdida de dinamismo del PBI ya hay una afectación adversa en el caso de la mano de obra. Y esto se hace mucho más relevante cuando estamos mirando que los sectores principalmente afectados por esta historia del virus han sido, digamos, la parte de hotelería, que son uno de los sectores más intensivos en el uso de mano de obra, por ejemplo, ¿no? Continuamos un poquito con estos efectos. Estos efectos se están reportando por el caso de economía peruana. Un segundo, por favor. Ya. ¿Cuáles han sido las principales medidas de respuesta económica por el caso del Perú? O sea, yo en principio quisiera que estemos claros todos. Aquí lo que está pasando es empresas que no están produciendo ni vendiendo, siguen pagando planillas, siguen pagando proveedores, pero eso a partir del crédito no es sostenible. Se necesitan soluciones de más largo aliento, sobre todo, digamos, respecto a los 15 días que vienen. Entonces hay una serie de iniciativas, digamos, del gobierno relacionada, digamos, a tratar de mejorar la cosa por el lado de los hogares y por el lado de las empresas. No voy a analizar todas, digamos, ¿no es cierto? Pero, digamos, vamos a mostrar algunas de las que pueden ser más relevantes. Por ejemplo, para el caso de ayuda a las personas, ¿no? La prórroga del pago del impuesto a la renta, que iba a ser entre la última semana de este mes y la primera de abril, se ha postergado hasta junio. Obviamente, ¿no? Porque los recursos que se captaban con la regularización, esos recursos, por ejemplo, que si mal no recuerdo estaban alrededor de los casi 6.000 millones, no los iba a gastar el Estado pues en un mes. Entonces no tenía mucho sentido trasladar capacidad de compra a sectores con no mucha capacidad de compra, vamos a decirlo así, dada la situación de los mercados, y donde definitivamente el trabajador, por ejemplo, sí tenía la mejor opción, digamos, por la propensión al consumo mucho más grande, que una parte importante, por ejemplo, de esos recursos pudieran entrar vía demanda, digamos, a la economía, a los mercados. Entonces, se ha preferido prorrogar la fecha de pago, pero lo que yo sí creo que habría que evaluar como refuerzo a las medidas que se han planteado es quizás una reducción de la tasa por una situación extraordinaria para poder seguir alimentando, digamos, el gasto de consumo privado, ¿cierto? O sea, la idea no es solamente que comience el pago, digamos, en junio, donde yo definitivamente no veo que la recuperación económica de la economía peruana sea como una B chica, ¿no? O sea, yo no creo que esa va a ser la forma de cómo va a darse la reactivación post
terminación, digamos, de la expansión de este virus, yo creo que la recuperación económica va a demorar algunos meses, pero vuelvo a decir una vez más, creo que en algún momento debería de pensarse por lado de las autoridades económicas en que si se quiere tener una política fiscal mucho más decidida o percibida así por parte de los agentes, creo que por una situación extraordinaria deberían de reducirse las tasas aplicables, vamos a decirlo así, para la regularización de junio. Pero digo esto en medio de que hay varias medidas, por ejemplo, que afectan al fisco. Por ejemplo, se está diciendo que para que los empleadores no despidan gente, el gobierno está dispuesto, digamos, a financiar hasta el 35% de la planilla para los trabajadores que ganen 1.500 o menos. Entonces la pregunta es, ¿eso quiere decir que hay el reconocimiento, ¿no es cierto?, de que si no hay ingresos, si no hay producción ni ventas, no podemos esperanzarnos en que los empleadores mantengan a los colaboradores cuando no hay actividad económica? Y el mensaje es del gobierno: yo te ayudo con el 35%, y la pregunta del millón es, ¿y el 65% de la planilla, contra qué lo pago? Porque todavía tenemos 2 semanas de para de por medio. O sea, yo creo que hay que revisar un poquito ahí si los incentivos están debidamente calibrados, y sobre todo, digamos, si están adecuadamente medidos, porque lo peor en este escenario es que haya quiebra de firmas, y eso es lo que no se desea. Y lo que estoy mencionando, ese incentivo del 35%, deja todavía, digamos, como problema para los empresarios ver y cómo cubro el 65% de la planilla. Eso es un tema, digamos, a reflexionar, por ejemplo, ¿no? El otro tema, por decirle, dentro del conjunto de medidas, están asociadas, por ejemplo, para el caso de las empresas, ¿no es cierto?, las prórrogas en los pagos del impuesto a la renta, como ya lo he mencionado, el subsidio de salud, digamos, por incapacidad temporal. Ahí hay una serie de medidas que están puestas ahí. Estas son las medidas desde el principio, pero lo más interesante es mirar las medidas que se han anunciado ayer o ahí ahora. Y entonces, ¿qué sucede? También ustedes sabrán que una de las medidas que han llamado más la atención es el otorgamiento de un subsidio de 380 soles por familia, para el caso de las familias pobres urbanas. Y ahora el señor presidente de la República, como me parece que no había, no es que me guste el autobombo, pero yo sí había mencionado en diversas declaraciones que los 380 soles eran absolutamente insuficientes, ¿no? Por una sencilla razón. Para determinar si eres pobre o no, el gasto mínimo por persona que tienes que hacer es de 344 soles. Y sin embargo se daban 380 soles para el mantenimiento en la quincena, no de una persona, sino de una familia. Entonces evidentemente se necesitaba apuntalar ese bono, y es por eso que el señor presidente de la República ha mencionado que este bono de 380 se va a duplicar. O sea, es como si te pagaran 380 soles por la primera quincena y 380 soles por la segunda. Pero si la pregunta es, ¿eso es bueno o malo? Me parece que es muy bueno, pero se está dejando de lado a los pobres rurales. Pobres rurales, excepto hay alguna gente que dice, no, pero ellos ya tienen juntos. Ellos ya tienen, por ejemplo, pensión 65. La pregunta es, si ese fuese el caso, entonces uno está asumiendo como que el aislamiento, ¿no es cierto?, social, o la cuarentena, no ha afectado las posibilidades económicas de los pobres rurales. Yo creo que sí, que hay de todas maneras una afectación. Y el otro tema que a mí en lo personal me preocupa es el asunto siguiente. Se está otorgando este bono, que me parece una buena idea. Además, forma parte de un programa donde el tema central es cómo recuperamos la demanda, cómo recuperamos el gasto para que así haya el reinicio de la actividad económica sea lo más pronto posible, pasado los efectos del virus. Pero el tema ahí de por medio es, si bien es cierto, estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico, o sea, se necesita reforzar la demanda para que se dinamice la economía en el corto plazo, pero el problema, vamos a decir, de por medio es, trasladémonos un poquito a la calle. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, entre aquellas familias que no han recibido el bono y son pobres. ¿O qué cosa creen que van a hacer, por ejemplo, los inmigrantes, que son, en el caso de los inmigrantes venezolanos, son como 1 millón casi? ¿Ustedes creen que va a haber calma social?
teniendo estos grupos, por ejemplo, que no han recibido ayuda alguna, respecto a otros que sí la han recibido? O sea, yo particularmente, ahí hay un elemento que creo que está pendiente de verse con mayor cuidado, adelantándose a lo que pueden ser las reacciones en el futuro. El hecho de mirar que unos tienen y otros no, a pesar de tener la misma condición, esto puede ser definir un caldo de cultivo social un poquito complicado, por ejemplo, ¿no? Pero miren, aparte de este tema del bono, si uno se pregunta, oye, ¿y el sesgo de potenciar la capacidad de compra en estos paquetes, estos dos paquetes de medidas económicas, por dónde va concentrado? ¿Esto va concentrado por el empleado informal o el formal? Es evidente que por el formal. De ahí viene, por ejemplo, ¿no es cierto?, el hecho de la posibilidad de sacar hasta 2.400 soles de su cuenta por CTS, o no, el no pago, por ejemplo, de la aportación a las AFP, por ejemplo, en el mes de abril. Todo eso refuerza la capacidad de pago, pero estamos hablando de 3 de cada 10. Estamos hablando de los colaboradores formales. Otra vez el tema de los informales. Yo entiendo perfectamente que la duplicación del subsidio de los 380 soles, es una ayuda, pero insisto una vez más, ¿qué cosa estaríamos pensando, nuestras autoridades deberían de estar pensando respecto, digamos, a los otros grupos no favorecidos? Y eso es un tema importante, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, más o menos haciendo algunos números, el costo de las medidas anunciadas, por ejemplo, solamente como gasto público con afectación al fisco, estamos hablando de un equivalente al 1.1% del PIB, fuera de lo que es la disposición de CTS y la disposición de CTS del 2.400 soles de la CTS o el no pago de la contribución del mes de abril a las AFPs, que podría implicar esas dos últimas medidas, algo de 5.500 millones de soles, pero eso corresponde a la esfera privada. Recursos públicos propiamente, estamos hablando de un costo de la medida de 1.1% del PIB. Ahora, el tema es, si los ingresos se difieren y los gastos se incrementan, está más que claro que el déficit fiscal va a subir. Pero yo no me preocuparía por esa subida del déficit fiscal, porque estamos hablando de situaciones absolutamente temporales. Y me parece, digamos, que con mucha inteligencia, lo que hizo el gobierno, digamos, fue patear, digamos, en la meta de déficit fiscal de 1% que estaba en 2021, patearla, digamos, al 2024. Eso ha dado campo, espacio, para que exista más gasto público sin propulsarte tanto al alza el déficit fiscal. Recuerden ustedes que el nivel de ejecución de la inversión pública el año pasado en promedio fue de 66%. Entonces, la recuperación de la inversión pública y el gasto público es un elemento vital en esta estrategia de recuperación de la demanda. Déficit fiscal más alto, sí, seguramente, pero es temporal, 1 y 2. La otra cara de la medalla, digamos, con un déficit fiscal es cómo andamos con el endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento, digamos, está alrededor del 27%. La deuda bruta, digamos, 27% del PIB. Países con similares niveles de riesgo de inversión como nosotros tienen una calificación, digamos, 15 o 20%, digamos, de mayor riesgo. Entonces hay margen todavía para ir por la parte fiscal. Y claro, esta suerte de mirar que ese chanchito que se llama Fondo de Estabilización Fiscal, que también se puede usar, digamos, para estas medidas de incremento del gasto, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, ¿no es cierto?, acumulación de dólares por el lado de las reservas, aunque permítame una digresión, las reservas internacionales están en 67.000, 68.000 millones de dólares, pero todas esas reservas internacionales no le sirven en total, digamos, al fisco. De esos 68.000 millones, 42.000 más o menos corresponde a la posición de cambios, que esos sí son dólares del Banco Central. Pero los otros componentes de las reservas internacionales son los depósitos del sector privado, que es básicamente los encajes de las cuentas de nosotros en moneda extranjera, y el otro componente es, sí, del Estado, los depósitos del sector público, digamos, en
en el Banco Central como parte de las reservas, pero lo que quiero decirles a final de cuentas es, las reservas internacionales andarán por 68 mil millones de dólares, seguro, pero esos no son totalmente dólares del Banco Central. Del Banco Central solamente son 42 mil. Entonces eso quiere decir, digamos, que es incorrecto decir que el chanchito de ahorro del Estado son las reservas internacionales. No es así. Es solamente los depósitos del sector público, que son básicamente el Fondo de Estabilización Fiscal. Y paro de contar. Contablemente sí forma parte de las reservas, pero el dueño de la reserva no es el Banco Central. El dueño de las reservas, en la parte que corresponde a la posición de cambio, sí es del Banco Central, pero los otros dos componentes es los encajes por depósitos de moneda extranjera y lo que vendría a ser los depósitos del sector público, que es básicamente el Fondo de Estabilización Fiscal. Pero bueno, estamos hablando, digamos, cuando me preguntan ¿y qué se esperaría uno de estas medidas? Va a depender mucho de la parte organizativa. De cómo, digamos, se viabiliza entrega de subsidios sin que hayan filtraciones, por ejemplo. Y eso es una cosa que todavía hay que verla de por medio. Ese cuadro, que es un cuadro a partir de una encuesta de apoyo, si ustedes ven, digamos, qué tan vulnerable es nuestra población, yo creo que los datos se expresan por sí solos. O sea, tenemos una importante parte de nuestra población que es vulnerable y que en estos meses va a depender mucho, por ejemplo, de lo que es la efectividad de la ayuda del Estado, por ejemplo, hasta que se recupere la actividad económica. O sea, insisto una vez más, no va a ser como una vez chica, digamos, la recuperación. O sea, va a demorar su tiempo. Si seguimos avanzando un poquito más ya en la parte de conclusiones. En realidad voy a resumirlo de la siguiente manera para dar opción a algunas gentiles preguntas que ustedes puedan tener a hacerme. Primero, de acuerdo totalmente con la diagnosis. O sea, aquí hay un problema de liquidez en principio y por tanto también hay un problema de demanda. Y lo que se busca hacer para pasar este puente los 15 días siguientes, que todavía se sigue con el aislamiento social, es correcto el concepto de decir necesitamos apuntalar la demanda. Y entonces en ese apuntalamiento de la demanda, los que generan el empleo, que son las empresas, pues les das algunos elementos, como por ejemplo el tema de los subsidios del 35% de la planilla, por ejemplo, el tema del diferimiento del pago de las obligaciones de impuesto a la renta, por mencionar algunas cosas, el crédito, digamos, que se busca que tenga un acceso, digamos, a un precio razonable, a un costo razonable. Lo que se está buscando es pasar ese puente de los 15 días restantes, en el entendido que hacia el 12 o 13 de abril, la tasa de contagios, por ejemplo, esté muy cercana a cero, si no fuese cero, y entonces significa que el problema por el momento habría terminado. Digo por el momento, ¿por qué? Porque este tipo de eventos adversos son absolutamente inéditos. Yo tengo 59 años y en realidad nunca había visto una cosa así. Y uno se da cuenta también entonces que, dado que la necesidad de enfrentar, digamos, este tipo de brotes que cuestionan los temas de salubridad de la población, esto nos hace, por ejemplo, que esto tenga un costo en el corto plazo en términos de una actividad económica que deja de tenerse. Esto va a significar que en el futuro parte, digamos, de los esquemas de planificación estratégica de las empresas y de los estados necesariamente van a incluir estos temas de salud como un factor de riesgo. Y yo no solamente creo eso, sino también ahora, en este contexto en el que estamos, donde se ha relajado mucho, digamos, los documentos o las condiciones exhibir para pasar de un país a otro, siento yo que en el futuro va a regresarse, digamos, a una forma escondida o no tan abierta, en el sentido de condicionar el otorgamiento de visas, por ejemplo, a lo que son manifestaciones o documentos que evidencien el estado de salud de la persona, digamos, que quiere entrar a un país distinto al suyo. Yo creo que eso es parte, digamos, de lo que va a suceder. Así como, si ustedes se acuerdan, cuando hubo la crisis subprime, digamos, 2008-2009, ¿qué es lo que pasó? En estricto, digamos, la Superintendencia de Mercado de Valores de allá de los gringos, ¿no es cierto?, andaba mucho más lento que todo el desarrollo de la industria de los derivados en los bancos, sobre todo norteamericanos. Entonces, esa suerte de menor velocidad, ¿no es cierto?, de la superintendencia de mercado de ellos,
respecto a los nuevos derivados y productos financieros originó el famoso consenso de Basilea III. Y el gran problema de Basilea III es que se ha ido al otro extremo. Los elementos de control de riesgo se han ido al extremo tal que se ha ralentizado en términos importantes el desarrollo de la industria bancaria a nivel internacional, sobre todo el tema de los derivados. Bueno, una réplica de eso, pero mirado, digamos, para lo que es el movimiento de capital humano, creo que es lo que va a producirse, digamos, en los próximos meses. Quizás no tan abierto, quizás un tanto encubierto, pero sí, el otorgamiento de las posibilidades de visa, por ejemplo, de entrada efectiva de una persona a un país extraño. Yo soy un convencido de que las condicionalidades en términos de salud y comprobanza documental, esto es lo que se produce a consecuencia. Tan igual como Basilea III ha originado que los bancos predomine, digamos, la parte de evaluación y anticipación de riesgos, cosa que no sucedía antes, digamos, y bueno, probablemente el hecho de que la superintendencia no vaya a la velocidad con la cual los bancos creaban derivados y nuevos productos, esto fue parte del problema en la crisis subprime. Pero ese irse al extremo, esto me parece que va a pasar factura en términos de la migración del factor mano de obra en el mundo. Y decía, para finalizar, en el corto plazo, totalmente convencido de que hay una suerte de dilema en cuanto a la parte económica. Si tú buscas extender el periodo de cuarentena para que justamente, digamos, la tasa de contagio se vuelva a cero, sí, pues lo que estás haciendo es tomando todas las seguridades para que no se recrudezca el problema. Pero no es inocuo este procedimiento en términos de costos. Y cuando menos en el corto plazo, tienes que tener ayudas fiscales muy importantes para que las empresas no quiebren, para que no se corte la cadena de pagos. Esa apuesta por el lado fiscal definitivamente es vital en estos tiempos. Y claro, ustedes han visto en las diapositivas que lo que yo hablo en la parte fiscal me estoy refiriendo al MEF, pero también podría hablar del Banco Central. Lo que ha pasado la semana anterior de reducir la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, inclusive en una sesión extraordinaria del directorio, es obviamente reflejo de la preocupación que hay para que no se corte la liquidez, para que no se corte la cadena de pagos. Y ahora hace poquito nomás el Banco Central nuevamente ha entrado, digamos, ¿no es cierto?, en escena con una reducción de los encajes, tanto en moneda nacional como también en moneda extranjera. Obviamente la idea es tratar de que haya más liquidez y que gracias a esa liquidez que todavía se mantiene no se corte la cadena de pagos. Entonces estas básicamente son las ideas que quería presentarlas a ustedes. Son parte de una pequeña investigación que en lo particular estoy haciendo, porque ustedes concordarán conmigo que el tema es absolutamente inédito, por decirlo de alguna manera, y se convierte en un reto, un desafío, en este caso de un nuevo desafío, un desafío inédito también para la economía mundial, o en general y en particular para la economía peruana. ¿Qué sucede, digamos, cuando ocurren estos elementos adversos, digamos, a la salubridad? ¿Y en qué medida tratar de recobrar la salubridad en el país tiene un costo en términos económicos, por lo menos en el corto plazo, donde la participación del Estado resulta siendo fundamental para evitar obviamente un quiebre masivo de las firmas? Me quedo ahí, con gusto a ver si plantean algunas interrogantes, y nada, vamos a eso, tenemos todavía 10 minutos. A ver, Juan Bizarreta dice, ¿cómo creo que se afectaron las exportaciones agrícolas en este periodo? Evidentemente, cuando la economía se desacelera, la economía mundial se desaceleran también la expansión de los mercados. Y entonces la lógica, por ejemplo, pensando en el sector agroindustrial, por ejemplo, son exportaciones no tradicionales. Pero el problema es que si se enfría la economía mundial, el crecimiento de los mercados también se enfría. Y obviamente entonces significa que los mercados de destino tradicionales para los agroexportadores posiblemente sean objeto, digamos, de una menor velocidad de crecimiento. Entonces, yo vería por ese lado, ¿no? O sea, si la economía mundial, digamos, se desacelera, lo peor de todo es que se contraiga, uno de los canales a través de los cuales se afecta, digamos, la dinámica de nuestra economía es sobre todo por el lado de las exportaciones. Entonces, en ese sentido estoy seguro que la parte del sector agroindustrial hacen estudios de prospectiva
y por lo tanto el estudio de prospectiva de inteligencia comercial ya debería de haberles indicado cuáles mercados alternativos serían para poder apuntar a ellos, ¿no? O sea, esto a uno le da mucha satisfacción, por ejemplo, en Estados Unidos, en mi caso, por ejemplo, estuve trabajando 3 años en el BID, y ser muy cerca a mi casa, por ejemplo, en Chevy Chase, que ya es el límite entre Maryland y DC, por ejemplo, estaba la tienda esta del Whole Foods. Y en Whole Foods tú encontrabas, por ejemplo, paltas, encontrabas espárragos peruanos, ¿no es cierto? Encontrabas, por ejemplo, hasta la salsa de la papa a la huancaína, por ejemplo. O sea, estamos hablando de cosas un poquito más sofisticadas, pero esto es resultado, digamos, de una perseverancia muy importante, digamos, de nuestros agroexportadores. Pero, como les digo, cuando la economía mundial se recesa, uno lo que esperaría, digamos, es que los mercados crezcan menos, y para eso las empresas, estoy seguro, hacen análisis de prospectiva, ¿no? Wilson, a ver, voy a tomar al azar, sí, por favor, una cosa en la que podríamos quedar, si son bastantes las preguntas, si me la pueden enviar a mi correo, yo con mucha paciencia se las puedo responder. Mi correo es kburneo@pucp.edu.pe. O sea, con seguridad, puede que me demore un poquito porque hay otras chambas en las que estoy metido aquí en la casa. Ya no estoy seguro, digamos, si es buena idea esto de aceptación de trabajo desde la casa, porque creo que estoy chambeando un poquito más cuando estaba en la oficina, pero bueno, esa es parte del juego, ¿no? A ver, dijo, tiene profesor, suponiendo que China salga de la crisis más rápido y siendo nuestro principal socio comercial, ¿nos podría favorecer? Yo creo que sí. Pero ¿cuál es el tema? Que la demanda de materias primas en general y de metales en China está muy asociada a la demanda, por ejemplo, de autopartes y accesorios, digamos, que vienen de fuera. Si la economía mundial no se recupera, la recuperación de China es importante, ayuda, es funcional, sí, pero no lo es todo. O sea, acá el tema es, si alguien me pregunta cuáles son los costos o las implicancias del desarrollo, por ejemplo, del coronavirus, la respuesta es sencilla. No se puede tener una cifra de las implicancias de este brote, porque todavía continúa en varios países, incluido el nuestro. Recién cuando este brote y sus efectos hayan culminado, uno va a poder hacer una evaluación, vamos a poder decir, de lo sucedido. No perdamos de vista que este es un tema absolutamente inédito, ¿no? Me dice, a ver, Armando Vera, si la cuarentena se extiende, vamos a ver, mientras que sube mejor la columna. Me preguntan, Paulo, me dice, ¿cómo es posible que el MEF evalúe trabajo en otras opciones del fondo de pensión? Más bien, Pablo, a ver si podrías achicar un poquito tu pregunta, y con todo gusto, ya, porque aquí se junta un roto con un descosido. En verdad, esto me dificulta un poquito por la luminosidad leer todo el texto. Tomen más chiquito, digamos, cuál es la idea de la pregunta para contestar, ¿no? Wilson me dice, ¿usted cree que las AFPs deberían permitir retirar, digamos, una parte de los fondos de los ahorristas? ¿Sería conveniente? A ver, lo que está pasando, hay una cosa que debo de decirle a Wilson, y es la plata de los fondos previsionales es nuestra. Estamos hablando de nuestra plata, divididas en las cuentas, puestas en las cuentas individuales de capitalización. Ahora, el gobierno está dando la posibilidad, bueno, también tiene que verse el reglamento, ¿no? Pero ha anunciado el señor presidente de la República la posibilidad de obviar el aporte y el pago a la AFP en el mes de abril. Creo que en la parte del seguro que tiene que pagarse, eso sí se paga de todas maneras, pero todo está con miras a ver el reglamento. Pero lo que quiero decirles al final es CTS, disposición de hasta 2.400 soles, ¿no es cierto?, por el lado del trabajador, más
no pago, por ejemplo, de lo que es el aporte en el mes, ni tampoco de comisión a la AFP en el mes de abril, si ustedes se dan cuenta de esos dos elementos que tienen en común, ¿qué cosa es? Que estamos hablando de trabajadores formales. Y estamos hablando de trabajadores que por lo general sus empresas, este fin de mes, ya en estos días, están pagándole su sueldo completo. O sea, lo que estoy diciendo, estamos yendo a mirar beneficio de 3 de cada 10. ¿Y qué pasa con los 7 que son subempleados, que son muchos de ellos trabajadores informales? Lo estamos viendo en los medios. Lo que a mí me preocupa en lo particular es que el hecho de cumplir con el tema de la cuarentena colisiona con la necesidad de la gente de generar ingresos, sobre todo los que viven al día. Entonces ahí hay un tema en el cual uno tiene que considerar ese aspecto. Con eso no estoy diciendo que no se respete, digamos, la obligación del aislamiento social, pero tiene que haber opciones que vayan mucho más allá del subsidio, por las razones que les presenté hace algunos minutos. O sea, en otras palabras, tiene que haber una suerte de planeamiento, ¿no es cierto?, de cómo van a evolucionar las cosas a posteriori del 13 de abril. ¿Qué es lo que viene a continuación? Para mí este tema de las políticas públicas es como jugar ajedrez. Tú tienes que mirar 2 o 3 jugadas por delante, tienes que haberlas pensado y tienes que anticiparte. Es más, en el Estado, por ejemplo, hay decisiones que son técnicamente solventes, pero políticamente quizás uno tiene que seleccionar los momentos. Esa es la diferencia con el sector privado. En el sector privado tú tienes opciones técnicamente eficientes y eficaces y las tomas, las adoptas. En caso del sector público, no necesariamente aquello que es técnicamente solvente, políticamente puede ser correcto. Esa es una suerte de doble discurso que existe en la administración pública, pero es así lamentablemente. No se trata de ser buenos administradores, en el Estado se necesitan buenos gestores. Si ustedes me preguntan la diferencia entre administrador y gestor, el administrador es el que cumple todas las reglas by the book y nunca va a tener problemas con la Contraloría, porque cuando se les haga una acción de control va a ver que se pasó del paso A, B, B, C y C a D, tal como lo establecía, por ejemplo, ¿no es cierto?, los procesos. Pero no te evalúan los resultados de la gestión. ¿Qué lograste con el gasto ejecutado, por ejemplo? Después que has respetado A, B, C y C y D y todos los procesos, muchas veces se deja de lado la evaluación de los outcomes, de los resultados. Se mira mucho los outputs, los instrumentos, los productos. Si gastaste lo que estaba establecido en tu presupuesto institucional modificado. Pero la pregunta es, ¿qué lograste con el gasto ejecutado? Ahí ya tenemos que entrar en temas de evaluación económica. Y para mi gusto, a pesar de que yo, como ustedes saben, un tiempo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas es más de finanzas que de economía. Más se fija, digamos, en el tema de cuánto se gastó del marco presupuestal autorizado, del PIB, y no tanto los resultados, digamos, de dicho gasto. Y esa es la parte de la mirada económica que creo que todavía debería de proliferar más, digamos, a la hora de hacer la evaluación de los ejercicios presupuestales, ¿no? Fiorella Osorio me dice, profesor, ¿cuál es su percepción de los efectos económicos en países como España e Italia? Ese es el costo de demorarse en tomar decisiones, pues. O sea, ustedes dirán, ¿por qué no nos está pasando eso a nosotros? A pesar que económicamente somos mucho más débiles que ellos. Sencillamente porque se tomó la decisión, digamos, el haber adoptado una decisión fundamental como es, por ejemplo, la cuarentena o el aislamiento social, que es es un elemento fundamental si tú quieres limitar la tasa de expansión de una enfermedad, la tasa de contagios. Aíslas a la gente para que no interactúe y por lo tanto no contaminen más en un efecto multiplicador. Entonces, eso es lo que pasó a destiempo en el caso de Italia, en el caso de España. Y siendo, ¿no es cierto?, países con una actividad económica mucho más grande que la de nosotros, ya tienen el problema en el sentido de que la cantidad de gente infectada y demandante de servicios de atención de salud rebasa las capacidades del Estado y del sector privado. Y es por eso que ustedes ven que están acondicionando pistas de patinaje, algunos locales que ni por asomo hubiesen servido, digamos, para generar unidades de cuidado intensivo. Eso es un poco la reacción, digamos, frente a la nueva opción de
de medidas que pudieran limitar desde un principio la tasa de contagio, digamos, y eso es lo que afortunadamente en el Perú ha pasado, que en el momento adecuado se toma la decisión. Pueden haber 50.000 críticas en base a la operatividad, pero el concepto me parece absolutamente válido, por ejemplo. Gilmer me dice que esperaríamos con el costo de los intereses bancarios, el tipo de cambio y el sector inmobiliario. Bueno, en realidad comienzo por lo segundo. Si lo que les estoy contando es que la tasa de crecimiento va a estar entre 0 y 0.5% en el mejor de los casos, si efectivamente el gobierno logra reactivar la demanda después del cese o el término, por ejemplo, del efecto del virus y demás, definitivamente la recuperación va a ser lenta. Y esa recuperación lenta significa que la demanda también lo va a hacer. No es una reacción en V lo que se va a producir. Entonces yo diría, respecto a la situación actual del sector inmobiliario, lo que yo diría es a los que están en ese sector, habría que prepararse, digamos, para una etapa de baja demanda por predios como consecuencia de lo que estoy mencionando, ¿no? O sea, en realidad acá hay una suerte de dualidad. Por un lado nos afecta el sector externo por todo lo que les he contado, comenzando de lo que es la diseminación del virus, digamos, alrededor del mundo, y eso no lo controlamos. Hay un estudio del profesor de la Universidad Católica donde señalan que el PBI, el nivel de actividad de nosotros, depende casi un 60% de la economía internacional. La economía internacional se está enfriando, y por el factor interno, si no se maneja con destreza y prontitud decisiones de política pública en general y fiscal en particular, vamos a tener un efecto adverso en adición. Contemos con que eso último no ocurra, ¿no? La tendencia del tipo de cambio es al alza, básicamente, ¿no? Aunque vamos a ver, para eso un poco el Banco Central acumuló reservas con la finalidad de poder actuar en el sentido, primero, de moderar la volatilidad del tipo de cambio, y segundo, para impedir que se dispare. ¿Por qué? Porque ustedes vieron, digamos, cómo el tipo de cambio hace una semana llegó a 3.50, 3.52. Pero ¿qué hizo el Banco Central? ¿Qué estuvo haciendo? Lo que estuvo haciendo era simplemente colocación de swaps, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de limitar, digamos, el crecimiento, la devaluación. ¿Y por qué al Banco Central le interesa mucho, digamos, que la devaluación esté dentro de determinado rango, por ejemplo? Primero porque no haya mucha volatilidad. Mayor volatilidad del tipo de cambio se traslada, digamos, al sector interno. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, hay una devaluación importante, esa devaluación importante va a tener implicancias sobre el índice de precio al consumidor por 3 canales. Uno, una devaluación va a implicar que los costos de los bienes importados que están en la canasta de consumo se eleven su precio, digamos, cotizados en soles, gracias a la devaluación. Primer elemento de la devaluación que afecta al índice de precio al consumidor. Segundo elemento, cuando se devalúa la moneda local, ¿qué pasa, por ejemplo, con los insumos importados? Le hace maíz amarillo duro para la industria avícola, le hace trigo para la industria de la molinería. Solamente por mencionar esos ejemplos. ¿Qué va a pasar? Sencillamente que va a haber presión de incremento de costos. Y la idea es, en tanto y cuanto los mercados sean de competencia imperfecta, el productor va a buscar trasladar ese incremento en los costos a los precios finales. Y entonces ese es un segundo elemento a través del cual se conecta una devaluación con inflación. Y el tercer elemento es sencillo. Tú tienes bienes importados que forman parte de la canasta, sí. Y tienes bienes localmente producidos que compiten con esos bienes importados. Pregunta, si los bienes importados en soles, gracias a la devaluación, van a incrementar su precio, ¿qué creen ustedes que va a hacer el productor local de esos bienes que compiten con los bienes importados? ¿Van a mantener sus precios tal cual? ¿O van a tener la tentación, digamos, de incrementar sus precios estos productores locales de estos que compiten con los productos importados? Es obvio que van a hacer lo segundo, y eso también te pega por el lado del índice de precio al consumidor. Esos son los 3 canales a través de los cuales una devaluación, esto puede afectar, digamos, el índice de precios al consumidor, por ejemplo. Dicen Álvaro Ruiz, en el incremento de infectados en Estados Unidos, siendo ahora el país con mayor número de infectados, ¿no cree que se afectará la fortaleza del dólar a nivel mundial? Todo depende de cómo se manejen las cosas, pero
yo creo que no soy descubridor de la pólvora de decirle que los sistemas de salud de dicho país, evidentemente están en otro nivel en comparación con el nivel que podía tener España, Italia o nosotros. Cierto es que problemas en la gestión o ineptitud de reacción tardía, ni lo que está pasando en Nueva York recién, digamos, donde se busca el aislamiento, porque es uno de los focos, digamos, de generación de infectados, toman a destiempo. Lo que yo creo que va a pasar es sencillamente a ellos les va a costar mucho más el detener los efectos, digamos, del virus. Les cuesta mucho más, pero lo que yo diría también es que tienen una capacidad muy grande de actuación como sistema, ¿no? Entonces han visto un barco hospital que se traslada, digamos, para las zonas donde hay una focalización, digamos, de infectados. Obviamente, digamos, las capacidades tecnológicas y de actuación por parte del Estado y los privados, no tiene comparación con la nuestra, que es bastante limitada, ¿no? A ver, Armando verá si la cuarentena se extiende más tiempo, sería sostenible económicamente. Ahí yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque las primeras semanas, las empresas que han seguido pagando salarios como si no hubiera pasado nada y han seguido pagando proveedores sin producir ni vender. ¿De dónde viene esa posibilidad? Definitivamente es tomar crédito. Pero eso no es eterno, y como el gobierno, en mi opinión, con acierto lo entiende, entra a tallar, digamos, con una serie de medidas para tratar de evitar que se despidan trabajadores y también para evitar que se quiebre las firmas. Ahora, ¿de qué depende, digamos, lo que va a pasar después? Primero, de que efectivamente se logre reducir a una tasa cercana a cero el contagio del virus. Segundo, va a depender mucho de la apertura en términos de operatividad tanto del Estado como también del sector privado. Tercero, como la recuperación después cuarentena no va a ser en vez y va a demorar, y yo creo que ese va a ser el punto, la fase crucial en la que tiene definitivamente que ver, vamos a decirlo así, la calidad de gestores que tienes en el sector público. Les había dicho de que administrador no es lo mismo que gestor en el Estado. El administrador cumple las normas tal como están establecidas y nunca va a tener un hallazgo o incumplimiento, digamos, de procedimientos. El gestor no mira tanto el cumplimiento de las normas, sino mira los resultados. Y entonces, ¿qué sucede? Pues uno de los defectos que existe ahora es que probablemente el control, en este caso la Contraloría, está más sesgado a la parte procedimental y no tanto a lo que son los resultados. Y yo creo que esa parte de los resultados, los outcomes, como dicen los gringos, es muy tan o más importante que lo que es la mirada financiera, es decir, de cuánto de lo que se le asignó en su marco presupuestal, contenido en su presupuesto institucional modificado, se va efectivamente, digamos, a ver aplicado, digamos, digamos, dentro de lo que es el desarrollo de los problemas o de los retos o quehaceres de las instituciones, ¿no? Bueno, creo que me estoy excediendo un poco del tiempo, para no incomodarlos. Lo que me queda, digamos, es agradecer la atención. Espero que las cosas que se haya conversado sea de interés para ustedes. Y por favor, a las personas que no les he podido contestar las preguntas, con mucho gusto, si me lo envían a mi correo electrónico kburneo@pucp.edu.pe, con mucho gusto, digamos, me demoraría un poquito, tampoco les voy a decir que lo voy a hacer, digamos, al toque, pero voy a tratar vamos a combinar mis labores habituales, digamos, ya comprometidas con la escuela, y la respuesta, digamos, a las preguntas de ustedes. Si quiero que les confiese algo antes de cortar, digamos, de cerrar, digamos, este seminario por la web, es que para mí es muy alentador encontrar muchas preguntas. El promedio hubiese sido que hubiera muy pocas preguntas o no hubieran preguntas, ¿no? Porque, sobre todo si no hay preguntas, yo siempre planteo dos hipótesis. Uno, o que el tema ha sido muy bien precisado, muy bien presentado, y por lo tanto no hay necesidad de hacer preguntas porque todo ha sido bien entendido. O la alternativa de la hipótesis 2 es que la presentación ha sido tan mala y ha habido un grado de incomprensión, tamaño familiar respecto a lo planteado, que tampoco vale la pena hacer preguntas.
espero, digamos, estar en la primera hipótesis. Muchas gracias y buenas noches con todos y hasta cualquier momento. Gracias a todos.